maravillosa. Tenemos con nosotros un protagonista que el próximo viernes, día 1 de marzo, a las 8 de la tarde, en la parroquia de San Francisco de Arcos de la Frontera, va a dar su conferencia Jesús de Nazaret, proceso a un inocente. Estamos con el conferenciante Javier Alex Scioli. Llega desde la Universidad de Loyola de Andalucía y que lo tenemos con nosotros. Javier, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar un ratito con ustedes y hablar de cosas que nos gustan muchas veces. No sé si ha visitado Arcos de la Frontera alguna vez. Sí, he tenido la suerte de estar en alguna de las haciendas que hay alrededor de en plan descanso y por supuesto Arcos, que es una de las joyas que hay en Andalucía, por lo cual ir allí, nada más que por el hecho de ir a Arcos y estar con la gente de Arcos es una maravilla. Sí, estamos en las puertas de la Cuaresma esperando la Semana Santa y su conferencia, pues, como anillo al dedo viene la fecha que estamos, ¿no? Jesús de Nazaret, este proceso a un inocente. A modo de introducción, ¿qué nos podría contar? Sí, es muy atrevido, y digo por qué, porque hablar de algo que todo el mundo sabe y conoce es difícil para encontrar cosas distintas. Entonces a mí me gusta mucho porque lo investigué cuando hice mis cursos de doctorado para acceder a ser profesor de universidad hace muchos años, y una de las investigaciones que hice fue, bueno, hay un delincuente, si me permitís la palabra, siempre entre comillas, muy famoso en el mundo, que ha sido Jesús de Nazaret, que ha sido juzgado, que ha sido condenado, que fue crucificado. ¿Qué hubiera ocurrido si un buen día este señor, con mala pinta, con los pelos largos, un poquito sucio, hubiera llamado a las puertas de un abogado y le hubiera dicho, ayúdame? Y entonces lo que llevo a la gente es, a ese momento, a esa época histórica, con esos personajes, a pensar cómo hubiera sido su juicio si hubiera sido un juicio justo. Ajá. Sí, sí. ¿El juicio que tuvo no fue justo? No fue justo porque, pongo un dato nada más, el resto si queréis lo podéis ver en la conferencia y así os animo a que vayáis. Cuando lo detuvieron, lo detuvo los criados del Sanedrín, que no eran autoridad romana, es decir, no eran los romanos los que detuvieron a Jesús, por lo cual ya empezamos hablando de una detención ilegal. Lo que cambia los tiempos, si ese hecho ocurriera hoy en día, claro, esa sería muy diferente, ¿no? Claro, esa es la gran particularidad, que incluso termino un poco la conferencia compartiendo con los que tengan a bien asistir esa idea, ¿no? Es decir, ¿y qué ocurriría si ahora viniera alguien que dijera lo de Dios es de Dios, no paguéis los impuestos al gobierno español, sois de Arcos, y empezar en la plaza del pueblo, aquí al lado de la parroquia, a hablar de eso, ¿no? ¿Qué haríamos con él? ¿Qué haría la policía local? ¿Qué haría? Claro, evidentemente las garantías que hoy en día en un momento democrático no tienen nada que ver con las garantías de aquel momento, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el colofón también, el final de esto, ¿no? Que hablemos de cómo hubiera sido el proceso de Jesús si hubiera sido justo en aquella época y con las normas de aquella época. ¿Y qué ocurriría si hoy en día aparece alguien como él? Usted que está ahí metido en Derecho, profesor de Derecho, ha cambiado mucho las leyes, ¿no? No, muchísimo. Muchísimo porque, con una curiosidad interesantísima, han cambiado mucho las leyes porque cambian los tiempos, cambia la sociedad, cambian los tipos de matrimonio, cambian. Pero es verdad que a pesar de eso, como cuando a los seres humanos nos dicen muchas veces, te parece mucho a tu padre, es que veo rasgos de tu padre, y te empiezan a recordar antes. Pues claro, uno cuando empieza a estudiar este derecho romano de aquella época, dice, bueno, es que había un señor que se llamaba un procurador que era Poncio Pilato. Hoy en día existe en nuestros días procuradores para llevar los pleitos. En aquella época estaba la provocación del pueblo, a Jesús o a Barrabás. Hoy en día es el jurado. Entonces, hay mucho paralelismo, pero el derecho ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado. Y lo que deberá de cambiar, ¿no? No, claro. ¿Por qué? De hecho, la sociedad siempre va más rápida, nosotros, los ciudadanos siempre van mucho más rápido que yo creo que las leyes. Por eso también muchas veces se critica tanto a la justicia, ¿no? Porque va detrás de lo que vamos avanzando, ¿no? Existen parejas no casadas, parejas de hecho, parejas homosexuales, y a partir de ahí no hay normas y habrá que crearlas, ¿no? Pero ya la necesidad está, ¿no? Pues lo mismo ocurre con todo. Quizá con todo esto el mediador tiene una pieza importante en todo el tema, ¿no? Claro, luego aparece esa otra perspectiva que es mía profesional. Yo soy abogado hace muchos años, pero un buen día colgué la toga porque aprendí en mi casa que los trapos sucios se lavan en casa. Y fue ese momento en que yo dije, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y me dedico a los malos acuerdos, porque los pleitos siempre muchas veces son costosos y largos. ¿Y actualmente qué hay? ¿Malos o buenos pleitos? Yo creo que siempre hay malos pleitos. Siempre, porque en el momento que hay un pleito, todos, y digo todos sin excepción,
ha surgido de una ruptura de comunicación entre las dos personas que están enfrentadas. Ajá. Claro, la mediación lo que intenta es restablecer ese diálogo. Entonces, esa ropa que está un poquito desteñida, que está un poquito descosida, a veces somos capaces de aprovecharla y darle una segunda oportunidad. Sí, sí. Y la conferencia de Arcos, Jesús de Nazaret procesa a un inocente. ¿Cómo surgió la idea de meterse usted en esa conferencia? Pues mira, surgió, como decía antes, porque cuando los profesores universitarios hacemos cursos de doctorado, tenemos en distintas áreas y ramas que hacer investigaciones, publicarlas, y a raíz de ahí después se hace una tesis doctoral, ¿no? Entonces nos pedían que hiciéramos investigaciones de distintas, hay quien investiga en tema administrativo, tema mercantil, tema laboral, y en aquel momento es esa época que te coge también más cofrade, más de eres nazareno del gran poder, estás metido en la... Y yo dije, ostras, pues puedo estudiar como abogado esto, ¿no? Y fue una investigación que hice en su momento partiendo de los evangelios, que todo el mundo lo conoce, pero empecé a buscar, por ejemplo, una de las cosas las que quiero sorprender en Arcos es llevar un plano de la época, para que quien esté allí sentado se vea lo que anduvo Jesús hasta el huerto de Semaní, el trozo que había hasta la casa de Marcos, donde estuvieron, qué espacio había hasta... Entonces, claro, investigando eso empiezas a encontrar auténticos tesoros, ¿no? Uh-huh. Y a poca gente se le acostumbra a decir, voy a meterme en la vida de Jesucristo y de este proceso, ¿no? Hay poca gente. Sí, hay profesionales y gente que conozco que lo ha hecho, pero sobre todo lo ha hecho desde distintas perspectivas. Es decir, hay, por ejemplo, un estudio interesantísimo de lo que fue el castigo que tuvo, la flagelación, los latigazos desde el punto de vista médico. Hay estudios también desde el punto de vista teológico de lo que supuso para el cristianismo el que él se diera para los demás. Pero un estudio jurídico, un estudio desde el punto de vista de un abogado, como si un arquitecto dice, voy a investigar cómo era la arquitectura en la época de Jesús en Jerusalén, ¿no? De una planta. Entonces, claro, son profesiones que, como en aquel momento no aparecían como tal, me pareció curioso decir, ¿qué ocurriría si tal día como hoy aparece Jesús y me dice, Javier, échame una mano, tú que eres abogado? Claro. Y yo empiezo con él a decir, ¿quiénes son los testigos? ¿Y de qué te acusan? ¿Y cuánta pena te piden? ¿Y por qué te tienen tanta tirria? Entonces intento hacer ese diálogo hipotético con mi cliente que se llama Jesús de Nazaret. Uh-huh. Total, pues estaremos allí presentes en la conferencia. Javier, terminando, ¿qué invitación haría a todos los que nos estén escuchando y viendo ahora mismo? Pues, por supuesto, darte muchas las gracias por esta oportunidad de dirigirme a quien nos vaya a ver después. Yo le animaría a que viniera, primero, para compartir, segundo, para aprender. Estoy seguro que muchos de ellos pues, me dirán, oye, Javier, tal, porque le creará curiosidad a la conferencia. Entonces yo de cada una de las que doy aprendo. Es difícil, dar una conferencia delante de un párroco, que es su mundo. Es difícil dar una conferencia delante de un arzobispado, como he tenido muchas veces, ¿no? Pero lo intento hacer con mucho respeto. Y sobre todo que vean una perspectiva distinta de lo que vamos a vivir dentro de 30 y tantos días. Sí, hay un colega de usted, bueno, fue alumno suyo, Juan Carlos Velasco, sí, que ha sido parte cómplice de que usted esté en Arcos, ¿no? Sí, Juan Carlos lo adoro, es decir, que era un gran alumno, de esos alumnos que muchas veces uno dice, hay que ver cómo me marcó aquel profesor, porque me acuerdo de un profesor que tuve en el instituto, pues hay veces que los profesores nos acordamos de los alumnos, ¿no? Y Juan Carlos ha partido, fíjate tú la proyección académica que ha tenido, ahora profesor titular, su doctorado, con libros en la calle de lo que investiga. Juan Carlos es un lujo de verdad para Arcos también, para la hermandad y para todo, ¿no? Y me aprecio muchísimo ser su amigo, ¿no? Pues nada, Javier, muchas gracias. Nos vemos el viernes en San Francisco, 8 de la tarde. Perfecto, allí nos vemos. Muchas gracias. Gracias.